Estamos iniciando en esta hora nuestra clase Historia de la Iglesia, clase 2. Hemos venido teniendo algunas actividades y hemos desplazado un poquito, pero ya volvemos a retomar estas clases. Quiero decirles algo, tenemos una preocupación porque hay 64 personas que nos han enviado el correo. Hay unos correos que no están bien, entonces les invitamos para que revisen el correo, porque hay un libro que nosotros le hemos enviado que se llama Estudios sobre la Educación Cristiana. Este es el libro. Este libro, ustedes lo tienen ya en su correo, los que enviaron el correo, y es el desarrollo de todo el sistema educativo dentro del cristianismo, desde los tiempos de la Reforma hasta nuestros días dentro de la Iglesia Adventista, y qué es lo que Dios quería que hiciésemos. Entonces les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Es importante que dejen su correo en los comentarios y den clic a la campanilla para que cada vez que subamos un video, ustedes van a tener la notificación. Entonces hoy vamos a ver la semana pasada nosotros quedamos en el video donde llegamos hasta el tiempo del Imperio Romano, del paganismo, del Imperio Romano. Entonces, tenemos aquí una frase muy importante que Edmund Burke dijo: aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Entonces, es importante que nosotros conozcamos las raíces históricas nuestras. Ustedes saben que el fundamento de toda doctrina, de toda creencia, es en sus orígenes, Entonces nosotros estamos mirando la historia, y esto se encuentra en esta cita en Notas Biográficas, el libro en la página 216. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado nuestra historia pasada. En el tema pasado nosotros vimos 7 movimientos religiosos desde el Génesis hasta los discípulos, hasta el tiempo de los discípulos, y cómo a partir de ese momento empezó a crearse una amalgamación. Y hoy vamos a continuar entonces la historia desde los tiempos apostólicos hasta 1844. Entonces es lo que la iglesia, en Apocalipsis 2 y 3 se habla de las 7 iglesias. Y nosotros vemos los procesos en la historia del mundo, cómo la iglesia fue sufriendo esa amalgamación y también sufriendo persecución e infiltración. Y también en esa historia también encontramos los 7 sellos de Apocalipsis 6 y 8. Entonces vemos los periodos de la persecución sobre el cristianismo. Y las 7 trompetas de Apocalipsis 8, del versículo 2 al capítulo 11, verso 19, y nosotros vemos que las 7 trompetas son los 7 periodos hasta 1844. Entonces, las 3 están, entonces, las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas tienen una similitud y se cumplen casi en el mismo momento de la historia. Entonces llegamos al periodo de los Césares. Estamos en el Imperio Romano. Yo creo que ustedes se acuerdan de Tiberio, de Augusto, de Claudio, de Calígula y de Nerón. Estamos en el tiempo, en ese periodo de transición entre el tiempo de Jesús y el tiempo de los discípulos. Y nosotros vemos los gobiernos civiles fueron los que se encargaron de
de ser el movimiento perseguidor de la iglesia. Y nosotros, si pudiésemos ver en los anales de la historia, nosotros nos daríamos cuenta todo, cómo la iglesia sufrió bajo estos emperadores romanos. Entonces, es en el siglo primero y ahora vamos al siglo segundo. Bueno, estamos todavía en el siglo primero, Vespasiano y Tito, que ustedes recuerdan que también fue el sitio de Jerusalén en el año 70, entonces donde se crea el Coliseo romano, y después nosotros vamos en el siglo segundo, Trajano y Adriano, que ellos nacieron en Italia. Ellos se encargaron de afianzar el romanismo como imperio, pero también de perseguir al cristianismo durante todas esas etapas. Muchas almas ahí cayeron bajo el cadalso, bajo la persecución, y también en este periodo hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas. Yo les animo para que lo lean. Yo lo tengo aquí en mi biblioteca, pero no lo tengo en PDF, o si no se los enviaría. Y viene el tiempo, en el siglo segundo también encontramos a Marco Aurelio y Comodo, fueron conquistadores del siglo segundo, y nosotros vemos cómo el Imperio Romano fue tomando fuerza después. La crisis que vino en el siglo tercero, en el año 300, se produjeron revueltas sociales y militares, implantándose la anarquía y la sucesión de emperadores incapaces. Entonces nosotros vemos cómo ellos tenían luchas entre sí mismos, no estaban unidos, y ahí vemos que la decadencia del Imperio Romano en el siglo IV, Diocleciano llevó a cabo una serie de reformas que sanearon la economía y reforzaron la frontera ante los ataques de los germanos. El emperador Constantino permitió el culto del cristianismo para conseguir una mayor cohesión interna en el imperio y trasladó la capital a Constantinopla, el actual Estambul. Constantino fue uno de los emperadores que se hizo cristiano, y nosotros recordamos en el año 321, Constantino cambia la solemnidad del sábado al domingo. Constantino se hace cristiano después que iba a tener una batalla, creo que era la batalla de Bafeo. Constantino tiene un sueño, y en ese sueño ve que estaba portando una cruz llena de joyas preciosas, y en ese sueño le decía que con esa cruz vencería. Entonces Constantino se hace cristiano, pero trayendo todo el paganismo, se introduce el paganismo. Entonces después viene la caída del Imperio Romano a finales del siglo IV antes de Cristo. Antes de Cristo, el empuje de los pueblos bárbaros como los hunos hizo peligrar la integridad. Esto es después de Cristo, del imperio. De esta forma, el emperador Teodosio en el año 395 dividió el Imperio Romano en dos para facilitar su defensa. Entonces el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma para su hijo Honorio, y el Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla, para su otro hijo Arcadio, cada uno con su propio emperador e institución. Entonces aquí vemos cómo el Imperio Romano va en decadencia, va totalmente en decadencia, y vemos cómo el imperio se divide en dos para que haya una transición. En Occidente los emperadores eran muy débiles y no pudieron evitar que en el año 476 Odoacro, rey de los érulos, derrocaran al último emperador de Roma, que se llamaba Rómulo Augusto. Entonces aquí vemos que entran
a contar las profecías de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. En Oriente el imperio se mantuvo otros 1000 años bajo el nombre del Imperio Bizantino hasta su conquista definitiva por los turcos en 1453. Entonces nosotros vemos ese cisma y esa caída del Imperio Romano, y aquí es donde nosotros encontramos en Apocalipsis 13:2, donde dice: "Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad". Entonces el papado empieza a surgir, ese cuerno pequeño de Daniel 7 empieza a surgir, y entonces se le da el poder en el año 496, pero el trono ya lo había recibido en el año 330, y autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo en el año 533. Entonces miren lo que este libro, La Iglesia y las Iglesias, página 42 y 43, de las ruinas del Imperio Romano gradualmente surgieron un nuevo grupo de estados, que son las naciones cuyo foco central era la Santa Sede. Entonces sigue diciendo: "Por lo tanto, inevitablemente surgió una nueva posición diferente de las anteriores". Entonces surge el cuerno pequeño. La Banca, profesor de historia de la Universidad de Roma, dice: "A la sucesión de los Césares siguió la sucesión de pontífices en Roma. El trono que dejó Constantino al trasladarse a Constantinopla fue entregado al pontífice romano". Entonces ahí empieza la, la, la visión que tuvo el profeta Daniel, donde caen 3 cuernos y sale dentro de ellos sale el cuerno pequeño. Es un poder político y universal, un poder religioso y universal. Mayer, Historia General, página 455, dice: "Casi todos los reyes y príncipes de Europa juraron fidelidad y sujeción al obispo de Roma. Otra vez Roma llegó a ser señora del mundo". Entonces nosotros vemos esa transición a un cristianismo amalgamado. Entonces la Biblia lo llama el cuerno pequeño. Daniel 7:25, ese cuerno pequeño iba a hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantaría. Y nosotros vemos que esa supremacía papal va del año 538 hasta 1798, pero ustedes recuerdan que en Mateo dice que si aquellos días no fuesen acortados, ninguno sería salvo. Entonces 25 años antes aproximadamente, pues se acortó en el año 1776, se acortó la tribulación, esa tribulación, y en 1798 lo que Daniel 12 habla del tiempo del fin. Seguimos, este otro diccionario eclesiástico, Ferraris: "De ahí que el Papa sea coronado con una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores". Entonces eso es lo que la tiara papal significa. Y miren que se levanta contra Dios, contra todo lo que es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios, sentándose en el templo de Dios. Y él dice que el Papa es coronado con un triple corona: Rey del cielo, imagínense qué herejía, Rey de la tierra y de las regiones inferiores. La gran encíclica Cartas del Papa León XIII: "Sostenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso". Entonces, ese sistema político, religioso y civil que en ese tiempo se levantó, y que hoy está sanándose su herida mortal está haciéndose sanada, ellos sostienen que ellos ocupan el lugar de Dios aquí en la tierra. Adam Clarke, que es un comentarista, han asumido la infalibilidad que solo pertenece a Dios, profesan perdonar los pecados que solo le pertenecen a Dios, profesan abrir y cerrar el cielo. Entonces, a partir del año 436, cuando se le dio el poder, su trono y autoridad, 400
576 y el 533, donde obtuvo todo el poder. Entonces ellos cambiaron toda la doctrina, todo lo que los discípulos les habían legado, lo cambiaron por teorías de fabricación humana, que pertenece solo a Dios. Ellos profesan ser más altos que todos los reyes de la tierra, que pertenece solo a Dios. Y nosotros vemos que el Señor ya había profetizado eso a través del apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4, que nadie os engañe, porque ese día no vendrá a menos que la caída sea lo primero y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Entonces, eso es lo que la Biblia llama el hombre de pecado. ¿Y qué es lo que hace? Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o que se adora, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Entonces, ese sistema infalible que pretende ser representante de Dios en la tierra es lo que el apóstol Pablo llama el anticristo. ¿Qué iba a hacer? Iba a perseguir a los santos del Altísimo. Entonces nosotros vemos en el año 538, donde comenzaron los 1260 días, empieza a funcionar lo que se llama la Santa Inquisición, y se hace donde mueren millares de personas. Hay por ahí un registro de que más o menos 60, 80 millones de personas murieron en esos 1260 días. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. John Dowling, un historiador bautista, dice que un promedio de más de 40,000 asesinatos religiosos por cada año de existencia del papismo. Imagínense. Entonces, eso, todos era persiguiendo a los herejes, aquellos que no se sometían bajo sus doctrinas. Y la próxima clase que nosotros veamos, vamos a ver, estamos viendo esto en la historia, pero después vamos a ver, quizás no de la profundidad, pero sí vamos a ver cómo a través de los pioneros del cristianismo, de los reformadores en la Edad Media, Dios levantó a hombres grandes para que en medio de toda esa oscuridad religiosa, ese oscurantismo religioso, ellos rescataran la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que quemaban a los herejes, los perseguían, eran excomulgados, sus tierras expropiadas. Y nosotros recordamos Juan Hus fue quemado, Wycliffe quemado sus huesos, la iglesia perseguido. Solo un tirano en la historia de la iglesia negará que ha perseguido. Entonces, ese poder político, religioso y civil iba a cambiar los tiempos y la ley. El Papa, y miren este decreto de traslación episcopal, el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y derogar las leyes y prescindir de todas las cosas, incluso de los preceptos de Cristo. Entonces ellos se abrogaron el poder de cambiar los tiempos y los días. Aquí este Catecismo Batilmor de 1941 de la Orden de Francisco Spillman. Pregunta, ¿cuál es el segundo mandamiento? Respuesta, el segundo mandamiento de Dios es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y nosotros recordamos que en Éxodo capítulo 20, el segundo mandamiento nos dice: no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Aquí está: no te harás imágenes talladas, cualquier semejanza de algo que esté arriba en el cielo o que esté abajo en la tierra, o que esté en el agua o debajo de la tierra. Tú no debes inclinarte ante ellas ni servirles, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, nosotros vemos que ellos quitaron el segundo mandamiento para la idolatría de todas sus imágenes
de todas esas imágenes que ellos fabricaron para crear una dependencia falsa. El Catecismo de Batilmore, el mismo catecismo, dice, pregunta, ¿qué nos ordena el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento nos ordena adorar a Dios de manera especial el domingo, el día del Señor. Entonces ellos transfirieron la solemnidad del sábado al domingo y nosotros recordamos en Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, yo les animo para que revisemos esto. Recuerda el día de reposo para mantenerlo santo, 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es el día de reposo de Jehová, tu Dios. Es el santo sábado. En ella no harás trabajo tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu ganado, ni tu sirvienta, ni tu extraño que esté dentro de tus puertas. Porque, y da la razón, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansaron el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Génesis capítulo 2 nos dice que el Señor hizo esta tierra, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y descansó el séptimo día. Por tanto, lo reposó, lo santificó y lo bendijo. Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. La Iglesia, después de cambiar el día de descanso del séptimo día de la semana al primero, o sea, la Iglesia se abrogó ese derecho. Hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día de ser santificado por el Señor. Y nosotros sabemos que el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, porque no hará por inocente aquel que lo tomara. La Iglesia Católica, el espejo católico del año 1893, la Iglesia Católica por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, cambió el día de sábado a domingo. Estos son registros de la Iglesia Católica. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo nuestros hermanos protestantes están guardando un día que la Iglesia Católica ha tomado un día común y lo ha hecho santo como día de reposo. El sábado cristiano, aquí refiriéndose al domingo, es por lo tanto hasta el día de hoy la descendencia reconocida de la Iglesia Católica, sin una palabra de protesta del mundo protestante. Entonces, vemos que ese libro Espejo Católico del 23 de septiembre de 1893 nos dice que nuestros hermanos protestantes no tienen ninguna razón en la escritura para guardar el día domingo. Los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y Daniel 7:25 dice, hablará palabras pomposas contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tendrá la intención de cambiar los tiempos y la ley. Aquí vemos toda esa transición que hicieron, esos cambios. La Biblia dice, de puesta de sol a puesta de sol es un día. Y fue la tarde y la mañana del día primero. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 1, cuando Dios en esos 6 días hace la creación. Entonces ahí cada día fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo. Daniel 7:25 dice, entonces los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces Ezequiel 4:6, hay un principio bíblico que se llama día por año. Y ese principio es que las profecías de tiempo del libro de Apocalipsis y del libro de Daniel, se debe aplicar ese principio de día por año. Entonces aquí vemos el año 538 después de Cristo a 1798 son 1260. Recordemos, una hora equivale a un año, son 360 días más. Veces 2 años son de 700, medio tiempo, medio año, 180 días. 3 años y medio proféticos equivalen a 1260 días proféticos.
Y recordamos que en 1798 el general Napoleón Bonaparte manda a su general Berthier y toman preso al Papa Pío VI. Y al poco tiempo el Papa muere. Esa es la herida mortal que le fue propinada al papado. Y entonces tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en prestar atención como una luz que brilla en un lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:9. Es importante que nosotros entendamos toda esta transición, toda esta historia pasada, porque los profetas escribieron más para nuestro tiempo. ¿Qué es lo que será? Lo que fue. Entonces tenemos que indagar en el pasado para conocer el futuro, hasta que amanezca y la estrella de la mañana se eleve en sus corazones. El Señor dice en su palabra que es tiempo de buscarle, y nosotros como médicos misioneros que nos estamos preparando, nosotros debiéramos entender no solamente la misión, sino la visión profética que Dios le dio a su pueblo, a este movimiento adventista, porque la iglesia adventista, más que iglesia, es un movimiento profético que levantó el Señor y no el hombre, como las iglesias comunes que nosotros vemos hoy en día. El Señor ha dicho en Juan 6:37, al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Todo esto nos lleva al final de los tiempos a la segunda venida del Señor, y el Señor quiere que nosotros nos preparemos y ayudemos a prepararnos, a preparar a otros, pero si no conocemos la historia, estamos determinados a repetirla. Entonces el Señor les bendiga en esta hora. Les invito para que se suscriban al canal, es mi deseo y oración. El Señor les guarde.